Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y agradecidos porque nos abren puertas para seguir trabajando en pro de la concienciación. Así es, bueno, nosotros felices porque está con nosotros. Sé que hoy usted debe tener una agenda bastante full, pero quería primero hablar un poco acerca de las actividades. Me imagino que van a tener el día de hoy por su fundación y también, por supuesto, por el día. No, claro que sí, pero también quería comentarte esto. Es frecuente que las personas nos pregunten, ¿y qué van a hacer el 2 de abril? ¿Qué van a hacer el 2 de Sí, abril? Pero yo rescato de eso que nosotros trabajamos, ¿verdad? Desde el amor, desde la convicción de lo que estamos haciendo los 365 sí, días del claro. año. Entonces, si bien evidentemente el marco del 2 de abril es muy importante porque la Organización de Naciones Unidas permitió, digamos, que se globalizara el hecho de concienciar, de hacer un llamado de atención a través de una fecha particular a partir del 2007 y ya consolidada a partir del 2008. Es importante también que las personas recuerden que hoy a las 12 de la noche, cuando termine el día, mañana hay todavía un montón de familias que enfrentan graves dificultades derivadas del desconocimiento, de aquella cantidad de desafíos que muchas veces los impone el entorno, que también vamos a tener mañana familias desoladas porque de repente el diagnóstico fue dado como una sentencia y no como una oportunidad, que vamos a tener familias que no tienen apertura en los colegios para poder tener a sus niños y que se desenvuelvan en plenitud. Entonces quizás el primer llamado a la conciencia es que para una de cada 36 personas el día del autismo no es un día, es los 365 días de todos los años de lo que es el milagro llamado vida. Entonces, hoy es el Día Mundial del Autismo. Si las personas desean vestir de azul, caminar, sumémonos a todas las actividades que podamos. Pero recordemos también que mañana, pasado y el resto de los días deben ser un 2 de abril. Así es. ¿Okay? Ciertamente, como lo decías, hoy vamos a tener algunas actividades muy lindas, una de ellas en un parque muy reconocido de la ciudad, tratando precisamente de ejemplificar de que ellos muchas veces necesitan de estos espacios de esparcimiento, pero por no tener las condiciones desde el punto de vista sensorial idóneas, no pueden acudir, o muchas veces también por tema de recursos, porque los padres no pueden acceder a este tipo de entretenimiento. Entonces se busca crear el espacio para que ellos puedan ir, disfrutar, poder participar de cosas de las que usualmente no lo hacen, tener además refrigerios sanos que vayan acorde a todas, digamos, aquellas dificultades que ellos puedan tener, o algunas alergias alimentarias o este tipo de cosas, con regalitos de tipo sensorial. Y hay algo, un plus muy importante que casi nunca se nombra, que es el hecho de que sus padres pueden estar allí plenos, relajados, cosa que no es usual porque muchas veces la óptica bajo el cual miran a sus niños o que son continuamente juzgados desde el punto de vista social también hace que ellos, por ejemplo, en estos espacios frecuentemente no estén tranquilos, sino que se encuentren ansiosos, predispuestos muchas veces, cómo el entorno va a mirar a sus hijos de repente cuando ellos buscan regularse, cómo esa sociedad que no entiende quizás va a accionar de una forma contraria a la que ellos pudieran esperar, o quizás es tanto el estigma social que a ellos les cuesta. Entonces estas actividades también promueven que primero se comuniquen los padres, que puedan hablar de otras cosas, compartir experiencias, sentirse libres, porque además estamos los voluntarios y los podemos apoyar cuidando a los niños. Y saben que allí nadie va a ser juzgado porque todos conocen muy de cerca esa realidad y lo que el autismo es en sí, no lo que dice la bibliografía o lo que mostró una serie o lo que mostró una película, es lo que es con la gran diversidad que existe, por supuesto, pues son seres humanos y el autismo va a tener un tinte, por decirlo así, especial según la realidad individual de cada persona. Así es, lo que usted dice es bastante interesante, además que hay que resaltar ese trabajo que los padres hacen, el papel fundamental, de hecho lo estábamos viendo en un reportaje hace unos minutos, siempre nos detenemos a hablar un poco de qué es la condición, por supuesto es importante conocer la teoría y por supuesto los especialistas también las recomendaciones, pero el trabajo de los padres es tan importante, a veces ellos también al principio se sienten sin ayuda. En esos momentos, ¿qué le diría usted a esos padres que se acaban de enterar pues de que su hijo tiene esta condición porque es muy amplia? A veces no saben ni siquiera que la tienen. Como decía también en el reportaje, cuando uno vea algún detalle que sabemos que no es de repente normal,
de una vez acudir al médico. A veces como padres nos podemos negar. ¿Qué le recomendaría también a ellos? Sí, bueno, de primera intención, nosotros estamos empleando una frase muy linda para un llamado a la conciencia, y esto aplica para los padres: cuando el autismo toque a su puerta, que la palabra amor diga, aquí estoy. Eso tiene como un mensaje muy claro. El amor todo lo transforma, todo lo promueve, el amor te permite, es el motor principal de muchísimas cosas. Yo lo primero que le diría a los padres es que el reconocer que nuestros hijos tienen un desafío o una dificultad no quiere decir que tú desconozcas un talento o una capacidad, es lo primero. Tienen que centrarse muchas veces en lo que su hijo sí puede hacer, en aquellas cosas maravillosas que su niño tiene, para desde ahí apalancarse y potenciar aquellas cosas que se le dificulten. Yo quisiera decirte algo desde la realidad, desde el autismo vivido, por decirlo de alguna forma, que muchas veces el cómo tú encuentras este papá está derivado, uno, del prejuicio social, porque antes de tú tener hijos, escuchas medianamente el tema del autismo socialmente, y es por eso que existe el 2 de abril. ¿Por qué? Porque necesitamos que cada vez más se eduque y se hable. Entonces este papá ya tiene un prejuicio, una información previa de lo que cree es el autismo. Entonces lo correlaciona de repente con películas ancestrales que existen, donde la persona con condición de espectro autista era concebida desde un rincón, pegándose en una pared, mordiéndose y una cantidad de cosas. Entonces entra como en un estado de alerta. Okay. Cree que eso define la totalidad de la condición. En la condición del espectro autista, ciertamente hay niños que pueden tener mayores necesidades de apoyo, lo que no quiere decir que no pueda tener oportunidades. Ojo con eso. Entonces, el papá, y te decía que tengo que reconocerlo, o sea, tú puedes encontrar a un papá luego de un diagnóstico en dos grandes extremos. Un papá que está esperanzado, que quiere seguir adelante, un papá que está desolado, que está deprimido, y muchas veces ¿de qué depende? Depende del papá. En parte depende, uno, de tus herramientas emocionales individuales. Okay. Porque si tú previamente tienes, digamos, ciertas herramientas emocionales, espirituales, pues puedes concebir esa digamos, adversidad de una manera distinta. Pero hay un gran porcentaje que depende de la persona que comunica el diagnóstico. Si tú al momento de comunicar el diagnóstico lo presentas como lo que es una oportunidad para crear un plan ajustado a la medida de ese niño, no una receta de cocina. Okay, claro. Das los apoyos, ofertas claridad, le abres el abanico de oportunidades que hay para ese niño en ese momento. Ese papá va a estar en una postura, si bien existe un proceso de duelo, está descrito, pero el papá rápidamente va a accionar porque le estás abriendo oportunidades. Si tú en vez de eso presentas el diagnóstico como una sentencia, profetizas cosas que no puedes profetizar y empiezas como un listado de no, tu hijo no va a hablar, tu hijo no va a ir al baño solo, tu hijo no va a ir jamás a una escuela, tu hijo nunca va a aprender nada, ¿cómo crees tú que va a estar ese papá? Claro. Entonces ahí aprovechamos el 2 de abril para hacer una invitación a todos nuestros colegas. Yo me dedico a la parte de neurodesarrollo, estoy en la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y admiro profundamente a cada uno de mis compañeros como puericultores cuando se prenden ciertas alarmas y ellos accionan en forma inmediata porque permite que haya un diagnóstico oportuno, y me siento orgullosa porque la Sociedad de Pediatría Lara ha trabajado mucho junto con la Fundación en esta parte de pesquisa, okay, de prepararnos de nuevas herramientas, porque todos tenemos que aprender y desaprender todos los días. Entonces, ¿qué tiene eso de importante? Que si el médico, la persona, el psicólogo, las personas certificadas además, que eso es importante, que tengan la experticia, van a abordar un papá, lo hagan en la forma correcta, no como una sentencia, porque ese papá de allí queda desolado. A veces yo me he encontrado papás que han pasado 8 años, el niño se le ha asociado una discapacidad, no por la condición del autismo, que eso yo quiero también resaltarlo el día de hoy. Muchas de las discapacidades no es porque tengas autismo, es porque no fuiste intervenido oportunamente o porque de repente, más allá del hecho de ser oportunamente, no estaba ajustado a tu perfil individual. Hay una serie de factores. O sea, estos papás en duelo, yo he conocido niños, 8 años, Okay. disculpa, de duelo, 8 años donde el niño no ha sido intervenido.
¿Por qué? Porque el papá está tan cargado emocionalmente que prácticamente asume que lo que tú le dijiste es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Cuando usted dice intervenido, es que no buscó ayuda en ningún momento. No es que no busquen, mira, eso es una serie de factores. Nosotros tenemos también que también deslastrarnos, a veces jugamos muy duramente a los padres, pero Sí. la realidad es que en Venezuela, no solamente en Venezuela, en muchísimos países no existen políticas públicas de atención al autismo. Entonces el papá sale y tú de repente dices, bueno, mira, tu necesidad primordial es terapia ocupacional con integración sensorial. Hay tantas personas certificadas. ¿En público puedes acceder? No. Muy pocos espacios, y cuando están los espacios a veces de repente no está la actualización en las intervenciones. El volumen de personas es increíble. Entonces estamos hablando de 1 de cada 36 personas. Entonces a veces, ay, ese papá nunca hizo nada. Cuando tú vas a la realidad, nosotros que hemos ido hasta las casas, a veces tú encuentras una mamá que está en un ranchito, que tiene un puestico donde vende empanadas, que no tiene nadie que le cuide el niño, el bebé está sentado con ella al lado de las empanadas. ¿Cómo es posible que esa señora tenga ese niño ahí? No tiene ni siquiera con qué comer. Entonces, en buena ley, debería existir políticas públicas de salud que yo pudiera idear un plan de intervención y automáticamente ser intervenido. O prevenir. Perdón. Exacto. Prevenir. En ese caso, cuando usted habla de prevenir, es muy importante también el hablar, por supuesto, con los padres, el darle esa palmadita, esa seguridad, además también del personal capacitado, como usted dice que es necesario. Total. Hablamos de las instituciones también, de instituciones que también que estén abiertas a atender a niños, porque ellos son normales como todos, pero tienen su condición diferente, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, bueno, mira, yo pienso que siempre hablamos de las instituciones educativas, pero vamos a ser muy honestos que eso no es nada más en las escuelas. Te acabo de nombrar los ejemplos de los parques. Sí. No hay condiciones para que verdaderamente podamos vivir en convivencia. Y no lo hablo nada más del autismo. Tenemos niños con baja visión, tenemos niños con dificultades auditivas. Tú vas al cine y tú encuentras un traductor de señas para que el niño, ¿por qué no puede acceder a ver? ¿Por qué no existe la posibilidad? ¿Por qué un niño de baja visión no puede tener un braille que... O sea, son pocos los espacios. Exacto. Entonces, si nosotros hablamos de convivencia, porque todos tenemos el derecho a convivir, deberían estar los espacios ajustados. Entonces, uno va a un aula regular, por ejemplo, aquí aceptamos niños con condición. Ah, chéverísimo, 27 niños. El niño con hipersensibilidad auditiva, todos los niños gritan, el colegio tiene cosas que pueden resonar, el aire acondicionado. Tú ajustaste el espacio para... ¿Qué pasa? El niño se pone inquieto, entonces el problema es el niño. ¿Por qué? Porque le molestan los sonidos y está tratando de sobrevivir y sobrellevar primero el ruido de 27 personas, sumado al resto de las cosas del ambiente. Entonces ahí yo te volteo la tortilla. Tú me hablas de una disrupción, ese bendito término, pero resulta que el niño lo que está es como en un mecanismo de defensa, o en un ambiente altamente hostil, donde además pretende de que él tenga, digamos, un comportamiento, pero resulta que ni siquiera tienes las condiciones idóneas según tu perfil individual para poder ser ayudado. Así es, bueno, realmente, Angélica, este tema da mucho de qué hablar, por supuesto, como usted dice, no nada más es el día de hoy, sin embargo, hoy se aprovecha para recordar, siempre es bueno recordarle a las personas que no están solos, aquellas personas que tienen a sus hijos con esta condición, y a las que no la tienen, pues también ponerse en el zapato de los demás, como usted dice, pues tratar de convivir, no nada más es un tema de instituciones, sino creo que de todos, y todos nos ponemos en ese lugar, pues creo que vamos a hacer una mejor sociedad. Muchas gracias, Angélica. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más adelante estaremos seguro hablando más de este tema. Estábamos conversando con Angélica Torres, ella es presidente de la Fundación Solo Faltas Tú, y bueno, ella también hace una invitación para el día de hoy, que van a hacer una serie de actividades. Con esta entrevista, pues nosotros nos despedimos, queridos amigos, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía, por supuesto, durante estos 30 minutos de información. También agradezco a todos ustedes por su atención. En estos momentos nos despedimos, los invitamos a que continúen con más de Promar Televisión.